Muchas gracias. Con la venia del tribunal y el señor presidente, doy comienzo al acto de defensa. Quiero en primer lugar agradecerle su presencia a los miembros del tribunal que hoy van a evaluar la investigación desarrollada en estos años y con su venia les voy a hacer una pequeña presentación de la misma para enmarcar el resultado expuesto en la tesis de esta investigación. Bueno, en primer lugar, esta tesis surge en el marco de un interés genuino por el patrimonio. Desde mi formación en esta escuela y mi pasión por la historia de Madrid y de la arquitectura, el patrimonio, que además es la materia de estudio en este programa de doctorado, pues es un poco en torno a lo que se construye toda esta investigación. En 2009 nació Madrid Ciudadanía y Patrimonio, presidida por el arquitecto Vicente Patón y con un grupo de personas en el que se contaban varios de los autores que habían elaborado las guías de arquitectura y patrimonio de Madrid y provincia. Con la asociación pudimos tomar conciencia de la problemática en torno al patrimonio cultural en Madrid. Había un consenso general hacia el patrimonio consolidado socialmente, identificado como tal y sacralizado, que le confiere un aura de respeto institucional. Pero normalmente esto va asociado a que esté bien conservado, restaurado y no alterado, pues a menudo edificios de cuyo valor nadie dudaría puede verse en entredicho si su aspecto está demacrado o desfigurado. Fuera de esta consideración generalista se percibía cómo la administración se torna perezosa, desmovilizada y a veces falta de iniciativa. Como reconocen muchas cartas internacionales sobre el patrimonio cultural, este dimana de la consideración y estima de la ciudadanía como contenedor de la memoria. Y bueno, el patrimonio no necesita ser reconocido como tal por la ley, sino basta con que lo reconozca cualquier grupo, persona o colectivo. Y esa estima puede crecer y convertirse en un asunto de interés ampliamente general, saltando incluso fronteras. En pocos años fuimos testigos de grandes despropósitos, amenazas y derribos de patrimonio, a veces incluso del monumental. Igualmente del caserío histórico de una antigüedad a veces bastante grande en Madrid, y la asociación supuso un marco y una mirada de atención hacia todo lo que sucedía. Eso nos permitió visibilizar la problemática y hacer crecer una conciencia que terminó siendo compartida por otros colectivos vecinales que también se han volcado en la defensa de patrimonio, especialmente desde Chamberí. Y en concreto, en 2014 presenciamos la demolición de los talleres de metro en Pacífico. Con esto entramos en un terreno que era, bueno, averiguar qué pasaba con ese anuncio de enajenación de las cocheras de Cuatro Caminos, las cocheras de metro. Y bueno, pues en una primera prospección no solo descubrimos que se conservaba el edificio original, sino que además era obra de todo ese equipo comandado por los ingenieros de Mengemor, con Miguel Otamendi a la cabeza, y Antonio Palacios como arquitecto. Se produjo un primer informe desde la asociación, luego un segundo informe, y lo elevamos a distintas instancias para que la administración protegiera este patrimonio. Incluso tuvo la suficiente trascendencia como para que Europa Nostra, en su congreso de 2016, acudiera con su colectivo de patrimonio industrial a visitar este enclave que estábamos defendiendo. De esta manera arranca el interés en mi persona hacia la figura de Antonio Palacios y a descubrir lo que vendría siendo el proyecto que debía, digamos, existir en alguna instancia de archivo de este edificio de las cocheras de Cuatro Caminos, origen de la compañía del Metro de Madrid en 1919. En el archivo de Villa no hubo suerte con encontrar en concreto el proyecto, porque tiene unas dificultades de búsqueda, es muy manual y tiene una gran densidad de fondos, con lo cual esa dificultad se convertiría en el principal reto de la tesis y a la vez en la principal oportunidad de la misma. Porque en esa búsqueda
se llegó a detectar algunos documentos que evidenciaban que las cocheras de Cuatro Caminos eran obra de Antonio Palacios, desde primeros documentos hasta la evolución del propio recinto, y no solo eso, sino que empezaron a aparecer otros documentos como los de los talleres de Pacífico que acababan de ser demolidos, también firmados por Antonio Palacios. De manera que todo ello instigó la búsqueda documental, profundizar, y ese empeño en intentar localizar lo ilocalizable hizo ir recuperando, encontrando otros elementos documentales que testimoniaban el paso de Palacios por nuestra arquitectura, más allá de lo que conocíamos hasta ahora. Palacios tuvo un periodo de ostracismo y de oscuridad. Esta es otra de las determinaciones que se pueden colegir un poco estudiando la historiografía de su recorrido. Después de fallecer en 1945, sus adeptos, que le tenían en gran estima, pues hacen grandes elogios, pero la arquitectura llevaba otro camino. El siglo XX es un siglo de grandes cambios en términos arquitectónicos, y digamos que la arquitectura de Palacios quedaba fuera de esa identidad del movimiento moderno, que era lo que digamos, se había extendido sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. De manera que Palacios pues, no era reconocido, así como toda su generación, la generación que dio el paso, que convirtió la ciudad en metrópoli, todo ese conjunto de edificios que hicieron modernizar la ciudad, incluido el propio transporte del metro, no tenía, digamos, competencia con la industrialización y con los teoremas de la arquitectura imperante. Además, pues algunos que habían sido discípulos, como Secundino Zuazo, discípulos colaboradores en este caso, porque Zuazo había llevado la contrata la segunda parte del Palacio de Comunicaciones, había trabajado de cerca con Palacios, y en una entrevista en los años 70, bueno, poco más o menos que se hacía diferenciar y tildaba a Palacios de un arquitecto mediocre. Pero es curioso porque cuando Secundino Zuazo trabajaba en esa contrata y él, bueno, pues digamos, alardeaba de haber simplificado las decoraciones del Palacio de Comunicaciones, propone este proyecto para el Círculo de Bellas Artes frente al que conocemos felizmente construido por Antonio Palacios. Realmente se puede ver que Secundino Zuazo también tenía un punto clasicista que poco tenía que decir acerca de la modernidad, cuando realmente Palacios nos sigue sorprendiendo hoy en día por la clarividencia de edificios como este Círculo de Bellas Artes. Pero efectivamente su aura había pasado, todo el prestigio que había tenido a principios de siglo había ido desapareciendo, y la modernidad se abrió paso haciendo perder algunos elementos tan icónicos como el templete de la Gran Vía, o peor aún el Hotel Florida, que era un buque insignia, además de la historia de nuestro país, que en apenas 40 años de vida tiene grandísimas anécdotas, y fue un lugar de encuentro para muchísimas personalidades de nuestra historia. El primero en recordar, mejor dicho, la figura de Antonio Palacios fue Adolfo Amezqueta, que en el año 67 sacó una publicación, recorriendo la obra de Palacios, y una exposición que acompañó esta publicación en la revista Arquitectura, que por primera vez devolvía a Palacios a la vida pública y al reconocimiento, una vez ya asentado, una vez pasado el tiempo suficiente como para identificar la importancia que realmente había tenido en la historia de la arquitectura española. Posteriormente, en los años 80, una exposición en el Museo de Historia, en el Museo Municipal de Madrid, en Fuencarral, tuvo como foco 4 arquitectos de la época, y entre ellos el tándem de Palacios y Otamendi. En el año 93, Xosé Ramón Iglesias Veiga publica una monografía sobre Palacios en Galicia,
y no es hasta 2001, con Jacobo Armero, cuando se hace una gran exposición monográfica en el Círculo de Bellas Artes, con la voluntad de recoger todo ese corpus palaciano que se había ido conociendo por fascículos en los años anteriores. Hubo otro segundo periodo en el que Palacios quedó algo olvidado, hasta que en el año 20, aunque lo interrumpió la pandemia y se trasladó un año después, en el Museo de Omar de Vigo se hizo esta monográfica, esta gran retrospectiva que, digamos, tomaba un poco cogía de la mano el trabajo dejado por Armero y daba un paso más allá, recuperando también algunos elementos y poniendo el foco sobre todo en la importancia que tuvo Palacios en Galicia, la importancia de su compromiso con la modernidad y con su tierra, de donde procedía. En ese mismo año que se había empezado con el trabajo de la exposición, contacté con Iglesias Veiga y tuve la oportunidad de intercambiar muchísima información con él en apenas un año. Después, por desgracia, con una enfermedad terminó falleciendo, pero tuvimos la oportunidad de intercambiarnos muchísima documentación y bueno, su gran generosidad también me llevó a conocer en Galicia las obras de Palacios de primera mano, y eso, digamos, que es la otra piedra angular para esta tesis doctoral. De manera que en el año 20, durante la pandemia, es cuando decido matricularme en esta universidad, en el programa de Patrimonio Arquitectónico, y me enfrento a 3 preguntas clave sobre la propuesta de tesis de arquitectura industrial y comercial de Antonio Palacios. ¿Por qué una tesis sobre Palacios si no estaba ya suficientemente estudiado con lo que hemos visto y si se podía aportar algo nuevo? Desde luego, ¿por qué una tesis sobre Antonio Palacios? Lo respondía todo el material inédito que estaba apareciendo de manera dispersa, de manera no rastreable de una forma evidente, y que prometía descubrir otras facetas del arquitecto que no eran para nada conocidas. Por lo tanto, esto respondería a la segunda pregunta. Los estudios que había sobre Antonio Palacios eran muy importantes porque abrieron el camino y sentaron una primera base, pero realmente daba pie a profundizar en ese estudio y continuar, y aún diría yo que podría seguir siendo estudiado más adelante. Y si se podía aportar algo nuevo, pues con todo lo que se había reunido, pues también quedaba contestado. Era, digamos, un 3 en 1. Realmente la respuesta era sí se puede aportar algo nuevo, y a partir de ese momento lo que tenía era que enfrentarme a esas dificultades que había estado viendo y a ese reto de poner en orden ese cosmos documental disperso y dislocado que formaba parte de facetas del arquitecto aparentemente ocultas. De manera que, si las cocheras habían sido ese punto de partida, el archivo de la Villa de Madrid, un archivo importantísimo para el conocimiento de la arquitectura de nuestro país y en concreto de nuestra ciudad, empezó a arrojar mucha documentación. Entre ellas que se pudieron encontrar algunos documentos de edificios conocidos pero que no estaban documentados o que no se habían publicado, no eran conocidas sus alzados o plantas. Es verdad que había casos como el de Hotel Florida en que solo aparecía una planta y no teníamos el proyecto completo, y en otros archivos también fueron apareciendo otros restos como la fuente esta de Porriño o el balneario de Mondariz. Quiero también indicar que no se conserva un archivo personal de la figura de Palacios. Es importante este dato porque normalmente cuando hay un archivo personal siempre es más fácil acudir a datos que no te ofrecen, por otro lado, una sistematización no realizada en la época, más allá de algún currículum breve en el que se reseñaban algunas de estas obras conocidas y desconocidas. También
Entre las desconocidas se evidenció que había algunas viviendas pues que no habían sido recogidas nunca, pero fundamentalmente aparecieron algunos locales y arquitectura industrial, que es lo que de alguna manera caracterizaba o complementaba esa faceta de arquitecto monumental por la que siempre se había tenido a este arquitecto. La documentación manuscrita, memorias, cartas, etcétera, o anotaciones en algunos de los dibujos también terminaban de perfeccionar o de entregar nuevos retos, nuevas preguntas sobre la figura de Palacios, pero que también nos permitía asentar certezas, ¿no? Sus relaciones con clientes, con otros arquitectos, con intelectuales e incluso con los artistas con los que colaboraba, como Zuloaga, o el ceramista Zuloaga, Sebastián Aguado o el escultor Ángel García. Las herramientas digitales hoy en día también han permitido pegar un salto en el conocimiento sobre la obra de Palacios, porque hay herramientas como las hemerotecas digitales con búsqueda por palabras, OCR, que nos dejan adentrarnos de una manera mucho más ágil en ese mundo de los periódicos y de las publicaciones que de otra manera sería muy difícil averiguar. Y en ese sentido, al meter a Antonio Palacios en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, aparecen 29.649 resultados. Es decir, que también había un trabajo de descarte importante, porque no siempre correspondía con lo que uno buscaba. El siguiente paso era sistematizar toda esa información y volcarla en una base de datos en la que de manera cronológica se iban exponiendo todos estos proyectos, construidos, no construidos, algunos destruidos, la referencia de la documentación y también la identificación de si eran o no obras inéditas. Con un vistazo a la base de datos, realmente de nuevo confirmaba mis sospechas y el interés por darle una vuelta a la figura de Antonio Palacios pues era más que patente. Otras herramientas nos permiten el conocimiento. Creo que la diferencia entre una tesis sobre historia de la arquitectura vista desde el punto de vista de un historiador o vista desde el punto de vista de un arquitecto tiene un cambio muy sensible, que no es respecto a la interpretación de la documentación, sino a el extra que puede aportar un arquitecto de dibujar o entender los planos o los edificios, y a partir de imágenes o fotografías hacer restituciones de la obra desaparecida, como en este caso estas escuelas de Porriño. O también otras dificultades, como detectar planos que eran presuntamente de Antonio Palacios. Estos estaban pegados por detrás de las secciones del Círculo de Bellas Artes y nadie había conseguido ubicarlas. En apariencia uno pensaría que podrían corresponder a un anteproyecto del Círculo de Bellas Artes, pero solo habiendo conocido toda la obra del arquitecto después de muchos años de pensar, esto no era tan evidente, pero se van conectando piezas y finalmente descubrí que era un proyecto no construido, un proyecto escondido prácticamente de Ministerio de Marina en la calle Montalbán, que pude restituir a partir de esos fragmentos de plano. Otras sorpresas son los encuentros casuales, como buscar no solo en los archivos, sino también en los sótanos, en los lugares más alejados, los más recónditos, los más apartados, en este caso del Círculo de Bellas Artes, donde aparecieron por sorpresa este millar de piezas cerámicas procedentes de la desaparecida piscina del Círculo de Bellas Artes, y que podemos ver aquí con ese lustro magnífico de Sebastián Aguado. Pues eran otros elementos pues, que nos acercaban de manera material a la obra de Palacios. Por tanto, la otra pregunta necesaria era sobre la persona de Palacios. ¿Era necesaria una biografía
pues los datos en papel, las cartas, todo lo que era el contexto fuera de la arquitectura, a veces las expresiones que utilizaba en sus cartas pues se dirigía al párroco de Pansión cuando se construía el templo votivo y en su disquisición sobre la obra acababa yéndose por las ramas y contándole otras anécdotas, nos dibujaban perfiles desconocidos y permitía tomar conciencia de que Palacios como persona había sido ocultado por su propia obra. De esa manera, también a veces digo medio en broma que ¿por qué escogí a Palacios? Contesto que más bien fue Palacios el que me escogió a mí, porque misteriosamente iban apareciendo personas y documentación nunca antes vista en mis manos y que me permitían seguir avanzando, como esta verdadera casa natal de Antonio Palacios en Porriño, hoy desaparecida, o a través de algunos familiares las fotografías que nos permitían descubrir las caras de sus hermanos, de sus padres, etc. Su padre fue una figura esencial en el desarrollo posterior de Antonio Palacios porque era constructor de ferrocarriles en Galicia y el norte de Portugal y eso hizo que la familia fuera siguiendo al ferrocarril, a las obras del ferrocarril y que Palacios incluso en propias entrevistas declarase que desde pequeño se había criado con herramientas y con toda la cercanía que podía tener un niño al mundo del ferrocarril, que encima seguro que era fascinante en esa época, y con su padre lo tenía muy cerca, de manera que él decía que se había criado entre vigas y grúas. Ese interés, esa cercanía sería primordial en los primeros años de su carrera. Cuando en 1900 termina arquitectura con esta promoción pequeña de arquitectos entre las que se cuenta su socio Joaquín Otamendi, les vemos arriba a la derecha, o Julio Galán, que fue arquitecto municipal de Coruña, Cárdenas o Stanga, que eran otros de los que aparecen en la fotografía, pues son, digamos, los principales arquitectos de su generación, herederos de la de Velázquez Bosco, Arturo Mélida o Manuel Aníbal Álvarez, que fueron los principales profesores de ellos. Palacios tuvo contacto con una biblioteca, con una bibliografía técnica muy extensa sobre geometría, estereotomía, topografía, pero también con patrimonio bibliográfico que venía de publicaciones del extranjero, en inglés o en francés, sobre Viollet-le-Duc, sobre arquitectura barroca. Aquí tengo, de hecho he traído un libro que perteneció a su colección, a su biblioteca personal. Y además se encontraron otros documentos como las postales de viaje en un fondo en el Museo de Pontevedra, que también nos remiten a esa necesidad de los arquitectos por conocer de primera mano la arquitectura del extranjero y digamos, aprender de ella. Aquí además es donde aparecen esas pinceladas jocosas o más desenfadadas en las que vemos como el propio Palacios firmaba Palais en su amistad con Mariano Villahermosa, siempre firmaba Palais. El compromiso con Galicia lo tenemos también presente porque ese fue el otro foco digamos, que conforma todos los intereses y toda la dedicación de Palacios a conectar o a darle impulso a esa tierra suya, como vemos aquí en esta exposición de arte gallego que inauguró el Ayuntamiento de Coruña y que fue promovida por él y sus dos amigos pintores, Álvarez Sotomayor y Llorens, y que convocaron a toda una generación de artistas gallegos y de pensadores. Con los alumnos desde la Escuela de Arquitectura también haría viajes al extranjero y haría esa formación in situ, viajando a Egipto, a Pompeya, a Túnez, a Valencia. Y toda esa influencia que se encontró de arquitectura que estaba triunfando en esos momentos en Europa, cómo se refleja de alguna manera en su obra. Aquí podemos ver una clara influencia de Otto Wagner, ya señalada por la Mezqueta,
o de los movimientos no solo de secesión en Viena, sino también del Art Nouveau en torno a Francia, norte de Francia y Bélgica. Y la arquitectura francesa, cómo no, vemos esta semblanza de la ópera Garnier en su proyecto del Teatro Barbón de Vigo, y cómo no, la arquitectura americana de la Escuela de Chicago en lo que serían sus obras de la Gran Vía, las más metropolitanas, podríamos decir, de su producción. Por supuesto, la historia tenía un peso innegable y aquí lo vemos en este proyecto de Arturo Mérida con la fuente del Cristo Porriño, o en el caso de Velázquez Bosco, en cuyo proyecto el Ministerio de Atocha, de Fomento, Palacio de Fomento, varios alumnos participaron como delineantes, entre ellos Palacios, y como hace un propio homenaje ya contado por muchas personas, con esta planta de Palacio de Cristal que se inserta en el Palacio de Comunicaciones, hoy Ayuntamiento de Madrid. Importantísimo también la colaboración con los artistas, con las artes decorativas, con esa cerámica, ese color, esa escultura, ese volumen que serían los que caracterizarían, estos son los ya mencionados artistas Zuloaga, Aguado, ceramistas, y los escultores Capuz o Ángel García, que están presentes en la obra de Palacios, que en el fondo pues, se formaba por piedra, hierro, luz y color. Es lo que define la arquitectura palaciana. De esta manera entramos ya, propiamente dicho, en lo que serían los estudios de caso que se han evidenciado y que construyen el discurso por el cual la faceta de Palacios desconocida sale a la luz, y vemos la importancia que tiene, porque es un hilo conductor a lo largo de toda su vida, cómo la industria, cómo el hierro, la arquitectura del hierro y el ferrocarril están absolutamente presentes en todo momento. Desde esos inicios, con su socio, amigo Joaquín Otamendi, arquitecto, que era el mayor de 4 hermanos, y el segundo hermano, Otamendi, Miguel, que era ingeniero de caminos, y su primo hermano, Vicente Machín Barrena, los 4 juntos empezarían en la casa de los Otamendi, ahí vemos el acceso, en la calle Atocha, harían los primeros trabajos que sorprendentemente no eran casas, no eran edificaciones como las que hoy pensamos que definen la obra de Palacios, sino que eran puentes. Palacios empezó construyendo puentes, y aquí tenemos varios ejemplos como el Puente de la Princesa o estos 2 concursos no construidos en la ría de Bilbao y en la de Urumea en San Sebastián. Este puente de Bilbao, además, resultó ser el ganador del concurso, aunque no fuera construido. También ponía en contacto una genealogía heredera de la gran importancia que habían tenido en el mundo las exposiciones universales en París, como en la que se construyó este gran puente de alianza con Rusia, el puente Alejandro III. Vemos que tiene una cierta resemblanza, o la propia forma de expresión decorativa de la Escuela de Viena. Y el interés de Palacios también fue más allá de lo arquitectónico, y trascendió incluso al diseño gráfico, como lo ponía de manifiesto estas rotulaciones para la revista Madrid Científico, en la que participaba Machín Barrena, y en la que Miguel Otamendi publicó un número especial sobre la hidráulica de Santillana. La cabecera que hizo para ese número especial acabó siendo la cabecera de la publicación desde 1902 hasta la Guerra Civil. La Industria Eléctrica Barcelona es una tienda, aquí vemos la parte comercial, en la que toca lo industrial, porque vemos que en la propia revista de Madrid Científico aparece ya anunciada esta tienda, y es que el representante en Madrid de esta firma comercial catalana era Vicente Machín Barrena. Es decir, que entender que la red de Palacios, la red personal, de con quién trabajaba, quiénes eran sus clientes, quiénes eran sus colaboradores, van dibujando una urdimbre
que hasta ahora no era presente y por la que se van insertando todas estas piezas y dan sentido a ese rompecabezas. Digamos que es deliberada esa puesta en escena como un rasgo de identidad en un momento de crisis identitaria nacional, como buscando lo que era la arquitectura española, todas estas cresterías y elementos retóricos propios de la época. Sin embargo, por dentro era una auténtica máquina bien engrasada para el funcionamiento. O sea, una de las cosas por las que ganó el concurso era lo bien diseñada que estaba el funcionamiento interno de este edificio, lo bien que estaban todos los departamentos conectados con este interior absolutamente industrial, lejos de la parte que hoy vemos del hall central, que era lo que recibía el público, pero no era el corazón del edificio, que funcionaba fabrilmente con miles y miles de trabajadores y trabajadoras. También se proponía una divergencia al entender que Joaquín Otamendi y Antonio Palacios colaboran solo hasta que se concluye este edificio, que no es poco, hasta 1919, casi 2 décadas, y que las siguientes 2 décadas van cada uno por su cuenta. Joaquín Otamendi trabajando para la Dirección General de Telégrafos y Palacios pues siguiendo como arquitecto particular. Esto llevaba a entender que la obra de Palacios y Otamendi debía ser considerada como unitaria en ese periodo primero y, por tanto, todo aquello que firmaba uno u otro era obra conjunta, mientras que a partir del año 18-19 empiezan a separarse los caminos y ya solo podemos considerar obra de Palacios aquella que está rubricada por él mismo. Vemos como se evidencia que el lenguaje palaciano persiste, esos invariantes que podríamos decir de la arquitectura persisten en el Círculo de Bellas Artes cuando ya está en solitario, y en cambio vemos una obra de Joaquín Otamendi posterior, esa oficina de correos en Gijón, que pierde la conexión con lo que venía siendo su trabajo. Otros elementos fabriles que de nuevo son fragmentarios, pues como este documento del Fondo de Apraiz, una colaboración con otro arquitecto, es decir, esto también era muy habitual, nos demuestra esta panificadora alavesa, que no sabemos si se construyó, pero hoy en día pues, las herramientas digitales nos permiten acercarnos de otra manera. Y edificios que sí que existen o existieron de enorme interés, como estos talleres Grasset, creados al albur de la estación del norte, de nuevo el ferrocarril, en el paseo de lo que era la antigua carretera del Pardo, que además un bonito detalle que puedo decir es que en estos talleres se construyó el Spanish Aerocar, que es el invento de Torres Quevedo para los turistas cruzar las cataratas del Niágara. Es decir, que esa cesta que recorre las cataratas del Niágara se construyó a orillas del Manzanares. Los talleres del ICAI y estos talleres Grasset ya nos enseñan esa línea de trabajo de espacio industrial con dientes de sierra para buscar la luz del norte, que se produciría en varias obras de Palacios, incluidas las cocheras de 4 caminos. Es decir, vemos una línea de trabajo que persiste en la obra palaciana. Y otras sorpresas, como esta gran fábrica de fosfatos y abonos en la zona del Cerro de la Plata, después de la estación de Atocha, conectado al ferrocarril, por supuesto, que se vinculaba a una gran empresa, que es la Unión Española de Explosivos, del que no queda nada porque era de madera precisamente para resistir los ataques de los ácidos sulfúricos y los nitratos, etcétera, pero que eran inflamables. Entonces hubo un incendio y acabó con esta fábrica. Es curioso porque aunque no hay fotos de la fábrica, el proyecto de Palacios y Otamendi se empleó en otra sucursal de la misma empresa en Cáceres, que es la foto que vemos abajo a la derecha. La Unión Española de Explosivos, cerca del río Manzanares, al otro lado y también cerca de la zona de las Sacramentales, con esta sucesión de pequeños pabellones de almacenes y de pólvora de la Unión Española de Explosivos, la sorpresa fue encontrar que aún algunos de estos edificios seguían hoy en pie, que no están catalogados, no están reconocidos, pero que ahora sí podemos decir que llevan la firma de Antonio Palacios. Por supuesto, Mengemor
la firma de Mendoza, González Echarte y Moreno con Miguel Otamendi fue primordial también para el desarrollo de la ingeniería, de la electrificación de nuestro país. Empezaron con esta pequeña central de Tetuán, que es una reconstrucción del original perdido en la calle General Margallo, de la cual apenas hay documentación escrita y mucho menos gráfica. La central de la Orbera, que tampoco había sido nunca incorporada a los estudios de presas, está perdida en medio de los olivares de Jaén, pero es una continuación de la anterior y previa a la gran presa del río Guadalquivir en Mengíbar, que es la primera presa con compuertas móviles en España. De aquí pasamos al metro. Metro necesitaba la electricidad, la electrificación del país para poder funcionar, y fue precisamente esta colaboración de los Mengemor, de la empresa Mengemor, y todo su contacto con el mundo electrotécnico lo que permitió el desarrollo de esta grandísima empresa. Por cierto, el rombo de metro diseñado por Palacios era la forma que tenía el rellano de la casa de los Otamendi, es decir, que ahí vemos también ciertas similitudes y cosas que aparecen reflejadas en la vida cotidiana. Las cocheras eran ese gran elemento, ese gran patrimonio. Realmente es una desgracia que las autoridades de este país fueran tan sordas. Bueno, este país no, perdón, porque eran las municipales y las autonómicas. Pero es una gran desgracia que fueran tan sordas a haber conservado esta obra de Antonio Palacios, que era además el origen de la compañía de metro, y además de la cual he traído un ladrillo original procedente del derribo. De alguna manera, el libro y el ladrillo representan lo que esta tesis ha supuesto para mí, a nivel personal, pero en este caso concentran lo intelectual, la sabiduría y la ejecución práctica, y además un ejercicio de resistencia al olvido, y que es en el fondo lo que es la memoria que constituye el patrimonio. Este gran edificio era un teatro de peines de luz. Eran peines de luz que se sucedían, cada uno de esos lucernarios en diente de sierra construían una profundidad que enmarcaban ese fondo urbano sobrepuesto a la instalación, de una enorme capacidad estética que pareció que nadie quería ver, porque aquí era necesario sacar pesetas o euros en este caso, que en el fondo, si lo pensamos, es algo absurdo, porque estamos de paso en esta vida y lo que nos une, lo que fragua a la sociedad precisamente es esa capacidad de memoria y esa capacidad de identidad cultural que nos proporcionaba además el vínculo con la tecnología a través de estas cocheras de 4 caminos. El ejercicio me llevó a reconstruir también otros edificios ya desaparecidos, como las cocheras de venta, las segundas de la compañía de metro en la línea 2, o estos talleres que vi presencialmente demoler en Pacífico, y de los cuales tampoco había un testimonio de cómo habían sido originalmente, más allá de alguna fotografía y los planos, pero la oportunidad de reconstruir este campus y entender cómo había funcionado la empresa de metro, pues también era una aportación. Por otro lado, lo que decía de Galicia, esa conexión con Galicia, ese compromiso se verificaba también en el cariño que construyó algunos edificios, como esta central del Tambre, en la ría del Tambre, en Noia, o este molino de Ponteareas, con una identidad local expresada a través de la piedra, del granito, que es además principalmente el producto de su pueblo natal, Porriño. Paso hacia la arquitectura comercial, a identificar aspectos que estos sean quizá más evidentes que los de la arquitectura industrial, pero no por ello más reconocidos. Todos tenemos en la cabeza los edificios que forman parte de la urbe, que forman parte además de una escenografía muy especialmente constituida por Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, este antiguo Banco Español del Río de la Plata, o el Banco Mercantil,
vemos ese salto también que hay, en el que, a pesar de las permanencias de esos invariantes en ciertos gestos muy queridos por Antonio Palacios, vemos que sí que hay un pequeño recorrido, un pequeño avance entre la expresión más puramente escultórica de la época modernista a los años 40, en el caso del Banco Mercantil, o en el caso de la Banca Viñas Aranda en Vigo, con una pureza formal desvestida a lo mejor de esas retóricas iniciales. También podemos atribuirle la construcción de algunas de las primeras oficinas y edificios de espacio netamente comercial, porque en Madrid mucha de la parte comercial eran los bajos de edificaciones, y Palacios construye algunos de los edificios que solo tienen destino a comercio y oficinas, como en este caso la Casa Palazuelo, o los hoteles en la Gran Vía, que era también un género de nueva especie. Nos parece hoy en día tan evidente un hotel, pero en ese momento en Madrid los hoteles, quitando 2 o 3 de carácter decimonónico, más vinculados a los viajeros, esto da casi pie al cambio al turismo moderno vinculado a la automoción y al desarrollo de los transportes. Esa idea de una habitación con baño, que es como tituló John Dos Passos su escrito sobre la guerra civil, una habitación con baño en el Hotel Florida, que por eso es la importancia que tuvo este centro en la política y en la historia, como decía antes, de nuestro país. O el olvidado Sanatorio La Fuenfría, que hoy es un hospital público y que se inauguró en 1921, lo cual, acudiendo a esta fotografía de época, sorprende por la cómo está anticipando el lenguaje desnudo. Era un hotel sanatorio, pero ese lenguaje sencillo, puro y pura volumetría de lo que sería el racionalismo después, obviamente con un tejado inclinado, porque está en plena Sierra de Guadarrama, y no podemos olvidar que la arquitectura sobre todo cumple una función, y es técnica y diseño, que es como se llama esta tesis. Por eso estos elementos, pero no desmerecen para nada la importancia que tiene. Luego lo veremos en las conclusiones. Esta botica nova para su hermano en Porriño, que sería otro elemento absolutamente, vamos a decir, sorprendente, con gestos procedentes de la secesión vienesa, pero también siendo en 1909 con una gran depuración en sus formas y en su expresión, en su planteamiento en esquina. Es un edificio que no tiene una fachada principal, la fachada es la esquina, que ni siquiera es un plano, es una curva. Y otros locales que estos fueron más difíciles de rastrear, como un concesionario de Citroën en los bajos del Hotel Alfonso XIII en Gran Vía, que luego se convirtió en el primer banco mercantil, o el Citibank de Nueva York en otro edificio que no era obra de Palacios. Es más difícil rastrearlos porque los locales no requerían proyecto casi nunca, salvo en algún caso, pero no era habitual que en el archivo se determinase quién era el arquitecto que decoraba el local. Entonces ha sido un poco más difícil de rastrear, pero sí que apareció. Este es uno que ya había publicado Armero, pero las fotos no eran conocidas. Esta tienda de Loewe, de hecho, no estaba muy claro si se había llegado a hacer, porque era del año 36, y sí se llega a efectuar esta tienda de Loewe, que nos remite a una arquitectura casi miesiana, diría yo, en algún gesto, que rompe con lo que teníamos por la arquitectura palaciana, ¿no?, propiamente dicha. Incluso llegando a un extremo máximo de depuración en fachada, como estos talleres Honrubia de muebles, que son comerciales e industriales a la vez. Esta obra es ambivalente porque tenía un cuerpo delantero de venta y exposición de los muebles que se producían en la fábrica trasera. Esta obra es tan última que fallece Palacios y no la llega a construir él, sino un seguidor, que cambia la fachada por una más adaptada al gusto
imperante de posguerra y por lo tanto pues, bueno, es un edificio que desapareció sin pena ni gloria. En la tesis también se propone identificar esos gestos que ya decías, esos invariantes de la arquitectura palaciana que se ven desde un principio en el Palacio de Comunicaciones y persisten a lo largo de su producción arquitectónica, tanto en los años 20, 40, podemos ver incluso el proyecto del Palacio de las Artes, el Plan de Vigo o la Gran Vía Aérea de Madrid, que no fueron en ningún caso construidos. De esta manera llegamos a lo que es uno de los resultados principales, que era actualizar el catálogo de la obra de Antonio Palacios, un volumen que forma parte como anexo de la tesis y que incluía los criterios mencionados para identificar la obra palaciana, discernía digamos, Palacios y Otamendi como conjunto inicial y luego por separado. El orden cronológico, obviamente, que son un criterio con el que podemos observar además la evolución de esas obras, incluyendo todas las inéditas, las atribuciones, porque hay alguna pieza que hubo de ser atribuida, incorporar al catálogo algunas ya reconocidas pero que por alguna razón no habían sido metidas en el corpus palaciano, y la aportación documental de otras obras. Así, por ejemplo, este es un caso de atribución razonada, esta capilla del Cristo que firma un devoto del Santísimo Cristo, pero que es en su pueblo 2 años antes de que fuera arquitecto y pagada íntegramente por su tío materno, pues todo parecía apuntar a que era una obra diseñada por Palacios que no podía firmar porque todavía no era arquitecto. Como caso de obra inédita en el catálogo, pues obviamente todas las que se han mencionado de obra industrial que no habían sido previamente identificadas. La aportación documental, pues todos aquellos planos o identificaciones archivísticas de edificación conocida pero que no estaban constatadas en ningún otro catálogo. La incorporación, como este caso de Zaragoza, una edificación que la Comunidad de Aragón había declarado bien de interés cultural como obra de Palacios, pero ni habían sido nunca publicados los planos ni se había contado como tal. Y también pues, una retirada de catálogo, como se suele decir, una retirada a tiempo es una victoria, este hotelito en Praia América, que se había considerado desde los años 70 como obra de Palacios, probablemente por una identificación oral errónea, que era de su amigo y discípulo Manuel Gómez Román. Así que llegamos a las conclusiones. Fundamentalmente creo que esta tesis ha servido para dibujar un personaje, una obra de ese personaje, un corpus del personaje y una época. Creo que ha servido para ahondar, profundizar, descubrir todo lo que rodea al universo de esta gran figura de la arquitectura, que yo creo que deberíamos todavía elevar un poco más, porque si bien España ha conseguido poner a Gaudí en el panorama internacional y ser muy conocido, Palacios debería estar reconocido en un plano muy similar y no es así. A nivel contextual hemos visto cómo las obras industriales configuran a lo largo de toda su vida ese hilo, esa base permanente que incorpora la tecnología en todos sus edificios, ascensores y calefacción en todos ellos desde el proyecto, en una época en la que era una práctica novedad. Es decir, Palacios estaba muy vinculado a la tecnología y todo esto se ve también en el desarrollo de edificios comerciales con tipologías que prácticamente se inventó. Se inventó no él solo, con su generación, pero les tocó inventarse esas tipologías que no existían. Palacios, a fin de cuentas, nació un 8 de enero de 1874, el mismo día que el general Pavía entraba a caballo en el Congreso de los Diputados poniendo fin a la Primera República y fallece el 27 de octubre de 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial. Entre la Primera República Española y la Segunda Guerra Mundial, imaginemos todo lo que pasó, incluido el invento de la aviación
y del cine, o sea, de película realmente. En las conclusiones quería poner este índice por materias del catálogo porque en rojo aparecen las obras inéditas, en verde las que se incorporan al catálogo, y creo que de manera muy visual se entiende que no solo en la arquitectura comercial e industrial, sino en todo el corpus palaciano se puede apreciar la aportación que ha supuesto esta investigación, que obviamente no podía detenerse en todos y cada uno de los aspectos, por eso digo que queda Palacios para rato, que queda mucho por conocer, por investigar, incluso obras que pueden seguir apareciendo desconocidas. En todos estos archivos, principalmente de Villa, como digo, pero que han sido consultadas, ¿no? 14 archivos municipales, 7 autonómicos, 11 estatales, 6 bibliotecas, 8 museos, 10 fundaciones e instituciones, 4 portales web de hemeroteca digital y 14 fondos particulares. Palacios, son muchos palacios, son muchas facetas. Espero que esta tesis pueda contribuir a poner un granito de arena que dé lugar a todas las consideraciones que estime el tribunal hacer al respecto y que con el tiempo se puedan ir trabajando. He de también señalar como de manera particular también ha tenido la casualidad que las publicaciones que he podido realizar durante la tesis pues han ido aportando o han ido esclareciéndome incluso como investigador algunos aspectos de Antonio Palacios, interconectando su obra, pues también es parte de la producción académica de este recorrido. Colaboraciones con las exposiciones y con otros catálogos, como la exposición de Vigo, la reciente celebrada en el Ayuntamiento de Madrid Metrópoli, o la que está en curso ahora mismo en el Círculo de Bellas Artes celebrando el centenario del edificio. Quería terminar la exposición con para mí los buques insignia que han sido el Hotel Florida, con esta reconstrucción en 3D, casi fotográfica gracias a Enzo Miján, bueno, pues que nos ha permitido llevarlo incluso para mí de una manera testimonial a... No sé si esto funciona. Pues no funciona porque no está cargado, está cargada la presentación y no he cargado el vídeo. Pero bueno, nos sirve la vista porque pudo ser proyectada en la gran pantalla de donde estuvo el Hotel Florida a escala 1:1, esa fachada desaparecida, como acto de resistencia y también de proclamación de la memoria recuperada. También decir que el Ayuntamiento finalmente reconoció como obra desaparecida de Palacios en 2021 las derribadas cocheras de Cuatro Caminos, una desgracia que puedo decir además que se ha llevado a cabo desde la sociedad civil esa protesta a los juzgados y pocos días antes de esta lectura, de esta defensa de tesis, ha sido notificada la conclusión final. Esta obra era ilegal, el planeamiento urbanístico era ilegal desde el principio, es decir, que la demolición fue ilegal y es un daño patrimonial que hemos sufrido para siempre los madrileños, y ahora solo queda ver cómo salir de este problema, cómo reivindicar quizá la restitución como acto de reparación, la restitución volumétrica de este espacio y crear ahí el merecido Museo de Metro, que había sido único con esa colección de coches que fueron restaurados precisamente a tenor del ejercicio que hicimos la ciudadanía de instar su protección. Este interior nos habla también, esta desaparecida obra resume muy bien lo que era el pensamiento de Palacios en la arquitectura, muros de carga envolventes y una estructura ligera, metálica, en el alma, como el ferrocarril. Y este Sanatorio de la Fuenfría, con esta vista de su inauguración, que creo que no puede ser más seductora para reivindicar, ¿por qué no?, la modernidad de Antonio Palacios,
que en esta fotografía del fondo llado, de repente, de la construcción, pude observar que estaba con Torán y Arguindey, sus constructores, posando para la posteridad. Como digo, espero sus consideraciones y agradezco mucho su atención.